Hola, soy el pastor Eduardo Urrea y la pastora Blanca Urrea. Gracias por acompañarnos en la enseñanza del día de hoy. Estamos seguros que será de gran edificación para su vida. Vivamos la palabra de Dios. No dude suscribirse a nuestro canal de YouTube y hacerle clic a la campanita. Bendiciones. Aleluya. Pues muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Les doy la cordial bienvenida a este día martes de celebración de la Santa Cena. Hoy que estamos en el último martes del año 2021. Y pues para mí es un gran honor y un gran privilegio el poder estar a través de este medio de comunicación y poder celebrar la Santa Cena juntos. Como todo el tiempo el pastor Eduardo está aquí conmigo, o siempre está él y a veces yo no estoy, pero pues hoy me tocó a mí estar sola en esta tarde. Así que pues gracias por unirse conmigo y así poder celebrar lo que es la Santa Cena. Así que gracias a todos aquellos que se conectan y están al pendiente al celebrar la Santa Cena, que dice la palabra, Dios nos dijo a través de la palabra: haced esto en memoria de mí. Así que es una tarea que nos dejó nuestro Padre en remembranza, ¿no?, de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y pues esa sangre que derramó por cada uno de nosotros, y nosotros podemos tener acceso a, a esa sanidad y tener acceso a esa sangre preciosa, no solamente la sanidad, sino tantísimas cosas que la sangre de Cristo nos beneficia y trae un gran pues beneficio a nuestras vidas, tanto espirituales como en toda área de nuestras vidas. Así que gracias por fielmente estarnos sintonizando, y les pido que ahorita en un ratito pues vamos a estar celebrando la Santa Cena, que tengan ahí cerquita, que pongan ahí a un lado de ustedes un pan, una galleta, y poder tener ahí el jugo de uva, o si no tiene jugo pues puede tener un vaso de agua o algo, ¿no?, para poder celebrar juntos la Santa Cena. Y quiero, como todo el tiempo, ¿no?, el pastor agarra un tema para poder hablar de pues lo que haya en su corazón, ¿no? Y mientras ahorita venía en el camino para acá, para la iglesia, uh, venía meditando, ¿no?, en qué compartir con ustedes. Y vino a mí lo que está escrito en Hebreos 11. Así que le invito a que vayamos juntos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y tengamos un corazón dispuesto, vengamos con expectativa, no tengamos esa expectativa de poder recibir ese alimento, de recibir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a leer en Hebreos 11, viene siendo, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, y dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Dice, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Pero quiero volver a leer el versículo 1. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, la evidencia de las cosas que no podemos ver. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. O sea, la fe es una realidad. Como muchas personas confunden, ¿no?, lo que es la fe y lo que es la esperanza. Y la fe no es esperanza. La fe es la certeza, dice en la versión Reina Valera, lo que estoy viendo aquí. Hebreos
Hebreos capítulo 11. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que dice Reina Valera, pero en Nueva Traducción Viviente dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. No es una esperanza, es mi realidad. Lo que dice la palabra, esa es mi realidad. Y ese es el error que cometemos muchos de nosotros, y me incluyo porque yo también he pasado por cosas, inclusive hoy este día, pasé por algo en donde muchas veces dejamos que el sentimiento nos gane. Dejamos que la circunstancia que estamos pasando tome el control de lo que está pasando. Pero aquí podemos ver claramente en Hebreos 11 que dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. ¿Cuál es mi realidad? La palabra es mi realidad. Dios es mi realidad. Entonces, las circunstancias no son mi realidad, aunque estén pasando y las estemos viviendo. La palabra, lo que dice la palabra sobrepasa eso. Entonces es ahí en donde nosotros tenemos que entrenarnos, tenemos que habilitarnos a poder vivir por fe, vivir lo que la palabra nos dice. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Dice, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La fe es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por fe las vemos. Por fe las estamos practicando. Es una realidad. Entonces es ahí en donde muchas personas, porque no lo vemos, porque no lo percibimos, dejamos de creer. Pero así no funciona. Así no funciona. La fe es ya. La fe es ahorita. Entonces tenemos que aprender a desarrollar. Tenemos que aprender a entrenar esa fe. Y día a día, dice, llegar hasta la estatura del varón perfecto, dice la palabra. Hasta que lleguemos hasta esa estatura, hasta que lleguemos ahí, es hasta ahí donde podemos dejar de crecer, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a persistir, a mantenernos constantes en ejercer la fe. Amén. Dice, por la fe, el versículo 2 dice, por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. En la Reina Valera dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué significa esto, no? Dice, por su fe la gente de antaño gozó una buena reputación. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Que por la fe las personas de lo que se está hablando aquí en el tiempo de los hebreos, el tiempo de los apóstoles, el tiempo de la iglesia, cuando inició en el Nuevo Testamento esta dispensación, ¿no? Cuando iniciaron ellos, dice, por su fe, la gente de antaño, ellos, dice, gozaron una buena reputación. ¿Qué significa? Que ejercieron la fe, que lograron hacer cosas por medio de la fe. No es que ya las habían logrado físicamente, que ya estaban logradas en sus vidas, pero la fe provocó a que ellos las lograran y por eso se manifestaban en la vida física. Entonces, muchas personas, el otro día escuché un testimonio, ¿no? De un ministro que estaba ministrando a esta señora, y esta señora era una pastora y se formó pues en la línea donde estaban orando el ministro se estaba orando por personas y le dice, vengo por oración, le dice, estoy enferma, no recuerdo qué era la condición que tenía, pero le dice, necesito la oración. Entonces el ministro le pregunta, ¿cuándo piensas tú obtener la sanidad? Le dice, pues cuando la sanidad sea manifiesta. Le dice, pero si
cuando la sanidad sea manifiesta, entonces ya no necesitas tener fe, ya no necesitas la oración. Dice, entonces, ¿cómo es que tú quieres eso, pues, ¿no? ¿Cómo quieres tú ser sana? Entonces le dice este ministro, tienes que desarrollar fe, tienes que creer, le dice, que tú eres sana. Entonces esta mujer no captaba, no entendía, y era una persona que tenía una posición de los 5 dones ministeriales. Eso significa que las personas que estaban bajo su iglesia era imposible que creyeran en fe, porque ¿qué les enseñaba a ella? Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos la fe de la cual habla la palabra, no como el mundo, no como la tradición y la costumbre nos ha enseñado, sino conforme está escrito, como estamos viendo aquí. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. La fe es la realidad de lo que yo espero. Es la certeza de lo que no se ve. Esa es la fe. Dice, por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Entonces, ellos tenían una muy buena reputación. ¿Por qué? Porque aprendieron a utilizar ese medio de la fe, esa vida de fe, mejor dicho. Porque la fe, la vida de fe es la vida de la cual la palabra nos encarga a nosotros que vivamos por fe. Esa es la vida de un cristiano creyente que ama a Dios y que cree lo que dice la palabra. Porque hay muchas personas que aman a Dios y aman la palabra, pero no son obedientes a lo que dice la palabra. Entonces, si somos obedientes, es que tenemos que ejercer la fe. Tenemos que ser diestros en practicar esa fe. Y luego por todo este capítulo, el capítulo 11 de Hebreos, es un capítulo precioso, le encargo que lo lea. Dice, por la fe entendemos que todo, el versículo 3 dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Por la fe Dios habló. Por la fe Dios creó todo lo que vemos, la tierra en la cual vivimos. Por la fe formó al hombre, por la fe formó las galaxias, los cielos, la luz, creó los planetas, creó, pues vemoslo en Génesis, el inicio, ¿no? Podemos ver cómo Dios creó los primeros 6 días, ¿no? Cómo Él creó todos los cielos, los mares, los animales. Bueno, los animales fueron creados por medio de las aguas, ¿no? Y me dice, por medio de las aguas, sí, si leemos cuidadosamente lo que son Génesis, los primeros capítulos, ahí podemos ver lo maravilloso, ¿no? Que Dios, cómo creó todo y cómo lo creó por fe. Aquí podemos verlo, lo dice el versículo 3, dice, por la fe entendemos que todo el universo se fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles, no existían. Dios las creó. Y al Él hablarlo, Él habló por fe y las cosas fueron creadas. Es una ley, la fe es una ley que está establecida, que fue establecida por Dios. Es como la ley de gravedad, ¿no? Si tiramos, dejamos que algo se caiga, la ley de la gravedad la jala hacia el piso, ¿no? Hacia el centro de lo que es la tierra. ¿Por qué? Porque es una ley. Entonces, la fe es una ley establecida por Dios. Por fe hablamos, por fe nos movemos, por fe nos comportamos, y esa práctica, esas palabras que salen por fe de nosotros, esas acciones que salen por fe de nosotros, provocan a que sean creadas las cosas así mismo como Dios creó
todo lo que vemos, las cosas visibles. Y luego empieza el 3, ¿no? Y luego ya del 4 en adelante podemos ver, dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Dice, la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. ¿Cómo es que él dio su ofrenda? Por fe. Por fe dispuso en su corazón, voy a dar lo mejor. Por fe. Y luego dice, aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. La fe habla de nosotros. Por la fe, ahorita leímos, creo que en el versículo 2, dice, por la fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. La fe nos hace tener una buena reputación. El ejercer la fe provoca a que nosotros tengamos una reputación del cielo aquí en la tierra. Hay mucho cristiano creyente hoy en día que no tiene reputación o tiene reputación, pero tiene reputación mala. Y aquí lo que tenemos que tener nosotros es representar el cielo aquí en la tierra. Representar al cielo aquí en la tierra. Y usted me dice, pero ¿cómo podemos representar al cielo en la tierra? Viviendo por fe. Siendo hacedores de la palabra. Viviendo en obediencia. Siendo sensibles a la voz, a la guianza del Espíritu Santo. Esa es la manera como podemos representar al Dios vivo en nuestras vidas, siendo ejemplo, teniendo esa reputación. Aleluya. Dice el versículo 5, dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Por fe, él agradaba a Dios. Porque él agradaba a Dios. Tenemos el ejemplo, ¿no? de este hombre que ascendió al cielo sin morir. Fue un caso único. De este hombre, ¿no? Enoc, que ascendió al cielo sin morir. Pero podemos ver aquí que dice, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Aquí tenemos la clave, agradar a Dios, ser obedientes a Dios, ser sensibles a la guianza de Dios, del Espíritu Santo. El 6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero como te decía ahorita, es importante que nuestra fe sea de acuerdo a lo que está establecido en la palabra, no lo que por tradición y costumbre he aprendido que es la fe. Porque podemos desarrollar fe equivocada y la fe equivocada no va a funcionarnos. Por eso tenemos que ser buenos estudiantes. Cuando uno va a la escuela, ¿no? ¿Quieres sacar buenas calificaciones? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ser un buen estudiante. Tienes que poner atención. Tienes que practicar lo que aprendes en la escuela, lo que se te enseña del maestro. Tienes tú que practicarlo y escribirlo y hacerlo. Para poder sacar buenas notas, para ser buen estudiante, para en un futuro tener mejores oportunidades. Entonces, si lo trasladamos a lo espiritual, a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y podemos ver aquí, dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que significa que necesitamos la fe para poder agradar a Dios. Necesitamos practicar la fe. Como ahorita te comentaba, un estudiante, ¿de qué le sirve tener solamente conocimiento sensorial y no practicarlo? No saber cómo se hace o cómo se practica, como siempre ponemos este ejemplo, ¿no? De los doctores. ¿Usted se atrevería a tener una cirugía, a ser operado,
a corazón abierto con un doctor que está practicando apenas, que practicantes les llaman, ¿no? Son doctores que son estudiantes que entran a cirugías para ver lo que los doctores que ya han tenido bastantes cirugías, para poder ver cómo lo hacen, porque tienen el conocimiento en libros, lo tienen a través de maestros, pero nunca han estado dentro de una cirugía. ¿Usted se atrevería a tener una cirugía con un doctor aprendiz que nunca ha tenido una cirugía? Y ni siquiera puede ser una operación del corazón, cualquier tipo de operación, ¿no? Creo que la respuesta sería un no. Yo tampoco. Entonces, necesitamos nosotros aprender a desarrollarla en las cosas pequeñas, porque si aprendemos en las cosas pequeñas, eso nos lleva a un crecimiento, a poder creer en cosas más grandes y cosas más grandes y cosas más grandes. Y primero empezamos por nosotros, ¿no? Por nuestra casa, después en un futuro nuestra iglesia, después Dios nos puede guiar a estar orando, a estar provocando cosas para el globo, para la humanidad. Pero ¿qué sucede si nosotros no empezamos en las cosas pequeñas nuestras, ¿no? Entonces, por eso tenemos que aprender a desarrollar esa fe. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, necesitamos la fe para poder agradar a Dios. Necesitamos la fe para poder agradar a Dios. Y dice, luego continuamos, dice, todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que le recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Luego dice el versículo 7, dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Dice, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Dios habló con él y le dijo que construyera un barco. Y aún Noé, porque recordemos que en aquel entonces nunca había caído lluvia del cielo, nunca había descendido lluvia del cielo. El agua brotaba de la tierra y no se necesitaba el agua que cayera del cielo, porque todo brotaba de la tierra. Entonces, por obediencia y por fe, porque Noé nunca había visto la lluvia descender, mucho menos un diluvio provocado por lluvia. Entonces él actuó por fe y en fe, siendo obediente a lo que salió de la boca de Dios. Y ahora me puede decir usted, ¿no? ¿Y cómo saber qué es lo que sale de la boca de Dios? Esto es lo que sale de la boca de Dios. La palabra, lo que está escrito en la palabra, es lo que sale de la boca de Dios para usted y para mí. Y también tenemos, ¿no?, lo que es la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque hay voces que vienen a nuestras vidas y muchas veces oímos voces, pero que no provienen de Dios. Provienen de espíritus inmundos, provienen de demonios. Entonces, ¿cómo es que podemos comprobar si es el Espíritu de Dios o si son espíritus demoníacos? Siempre y cuando esté de acuerdo a la palabra. Siempre viene de acuerdo a la palabra. Aleluya. Dice, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. No porque cosas nunca antes habían sucedido no significa que no sea Dios. Y especialmente en esos últimos tiempos vamos a ver cosas que ojo nunca ha visto.
que no ha llegado ni a la mente ni al corazón del hombre. Pero vamos a empezarlo. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos en donde la gente necesita ver a un Dios vivo. Y vamos a empezar a ver cosas grandes, cosas extraordinarias. Pero solamente va a ser a través de aquellos hombres y mujeres que tienen un corazón genuino. Que tienen un corazón agradable a Dios. Que va el amor por delante. Que ejercen el fruto del Espíritu. Porque es imposible... dice, todo pasará, pero el amor nunca pasará. La palabra nunca pasará. Aleluya. Dice, por su fe, dice, por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. O sea que si Noé no hubiera sido obediente, no hubiera condenado al resto del mundo, pero hubiera tomado otro rumbo la historia. Porque ese fue el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque toda esa gente, todo ese pueblo que vivía en ese tiempo de Noé, todos eran rebeldes en contra de Dios. Todos. Fue una comunidad rebelde a Dios y por eso tuvo que toda esa generación tuvo que morir. Y solamente Noé tenía el corazón agradable ante Dios. Luego podemos ver el versículo 8 dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Dios le dijo, pero Abraham no había visto esa tierra. Él no sabía a qué tierra lo iba a mandar. Por fe él obedeció. Por fe él se fue del lugar donde él vivía. Por fe. Creyendo a la voz de Dios. Por fe obedeció. Dice, se fue sin saber a dónde iba. Aquí está. Dice, se fue sin saber a dónde iba. Él no sabía dónde iba. Él solamente recibió la instrucción de parte de Dios que le dijo, sal de aquí. Y él empezó a ejercer esa fe, esa voz. Dice, el versículo 9 dice, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe. O sea, lo mandó por fe. Y cuando llegó ahí, vivió por fe. O sea, este hombre siempre ejerció la fe. Y así es como nosotros tenemos que aprender a vivir. Y muchas veces queremos vivir solamente por vivir, ¿no? Y es ahí en donde estamos en lo incorrecto. Tenemos que vivir por fe, tenemos que vivir para fe. Pero fe a Dios, fe a la palabra, a la alianza del Espíritu Santo. Dice, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Luego dice el 11, dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Dice, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Ellos ya tenían un historial de que Dios cumplía la promesa. Lo que él hablaba se cumplía, pero ellos tenían que hacer la parte que a ellos le correspondía. Dios hablaba y ellos tenían que ser ejecutores y ejecutaban por fe, actuaban por fe, salían por fe. Todo hacían por fe y eso es lo que yo quiero en esta tarde, en este último martes del 2021. Que usted pueda entrar a este 2022 con la fe por delante, que pueda vivir por fe, así que por fe
salgamos del 2021 y por fe vamos a entrar al 2022, pero no nomás ahí se va a quedar el entrar por fe, sino permanecer día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año por año, viviendo y permaneciendo una vida de fe. Ahí está el secreto de muchos personas que han tenido tanto éxito, tantos ministros, tantas personas que tal vez ni siquiera los conocemos, pero han ellos vivido una vida preciosa, pero han dependido de Dios, pero han sido hacedores, han sido personas que han tenido que ejercer la fe. No podemos tener un pueblo inactivo, no podemos decir que somos cristianos, que somos creyentes, pero no actuamos, no hacemos, no nos movemos por fe. Tenemos que ejercer esa obediencia, tenemos que vivir por fe, tenemos que ser hacedores, no tan solamente oidores. Tenemos que fluir en el fruto del Espíritu, tenemos que fluir en los dones del Espíritu. Los dones son para todos, no nomás para los 5 dones ministeriales, es para todos, para todos, para todos. Así que yo le invito que en este año 2022 usted tenga ese entusiasmo, tenga ese ánimo y tenga ese deseo de vivir por fe de acuerdo a la palabra, siendo obedientes a la palabra. Así que vamos a celebrar juntos la Santa Cena. Así que le invito a que vaya por su galleta, por su pan, su jugo de uva, y vamos a empezar en Primera de Corintios capítulo 11. Pero antes de que realicemos, de que participemos de la Santa Cena, vamos a orar. Siempre oramos para ponernos a cuentas con Dios, porque muchas veces durante el día pasan circunstancias en donde tal vez no sean agradables, y hoy pasé yo por algo así. Pero gracias a Dios por mi amado esposo, el pastor Eduardo, que siempre está ahí para ayudarnos, para siempre estar ahí listos para hacer la santa y perfecta voluntad de Dios. Muchas veces lo único que necesitamos es un empujoncito, porque sabemos qué hacer, pero tenemos que aprender a vivir por fe. O una vez más, a vivir por fe. Que está sucediendo esto, que está horrible, que está feo, no me importa. Tengo promesa de Dios y voy a vivir por fe. Voy a ejercer esa fe. Así que vamos a orar, amén. Padre, le damos gracias en esta tarde, en esta noche, mi Dios. Es un gran honor y un gran privilegio, Padre, el estar aquí junto con mis hermanos, oh Dios, que están conectados, Padre, a través de las redes sociales, mi Dios. Tal vez que estén en repetición, Señor, escuchando el audio, el video, Señor, que estén viendo. Padre, hoy, mi Dios bendito, venimos a pedirle perdón, Señor, en esta tarde, papá, por todo aquello, Señor, que hayamos hecho, que hayamos cometido, Padre, tanto consciente como inconscientemente, papá. Sabemos, mi Dios, que usted es el que trae ese pronto auxilio, Señor, a nuestras vidas, papá. Gracias, Padre, porque no importa qué tan grande, qué tan pequeño, Señor, sea, papá, aquello que traigamos, oh Dios, en nuestra alma, en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, Padre, que a usted no le agrade, Señor, que hayamos cometido, Señor, algún tipo de acción, papá, que a usted no le agrada, Padre. Hoy nos arrepentimos, oh Dios, venimos con un corazón arrepentido, Padre, y pidiéndole perdón, papá, porque sabemos, Padre, que tenemos que vivir una vida agradable a usted, mi Dios. Gracias, papá, porque tenemos acceso a esa sangre del Cordero, esa sangre de Jesús de Nazaret que fue derramada en la cruz del Calvario para que nosotros hoy en este día pudiésemos estar limpios delante de usted. Gracias, precioso Dios, por ese plan perfecto que usted tuvo, precioso Dios, al entregar la vida de su único Hijo por amor a nosotros. Gracias, gracias, gracias. Gracias, precioso Dios. Oro, Padre, por aquellas personas, mi Dios, que estén con desánimo, Padre. Oro, Señor bendito, por aquellas personas que tengan tristeza, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, mi Dios, hoy ato esas fuerzas demoníacas
que controlan esos pensamientos, esas vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro, Padre, esa certeza, Señor, de vivir por fe, de vivir, oh Dios, lo que está establecido en la palabra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre. Gracias, mi Dios, porque sé que darán testimonio, Señor. Sé que darán testimonio, Padre, de lo que usted está haciendo, Padre, en sus vidas, a través de sus vidas, mi Dios. Gracias por el honor y el privilegio, Padre, de ser sus hijos, papá, de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, Padre. Y que aparte de eso, Señor, podemos vivir, oh Dios, una vida, Padre, de poder en poder aquí en la tierra. Gracias porque podemos ejercer, oh Dios, el fruto del Espíritu. Gracias, Padre, porque podemos ejercer, mi Dios bendito, esos dones del Espíritu, Padre, y declaro y profetizo, Señor, que este 2022, Padre, es completamente diferente, Padre, al 2021, Padre, en donde veremos cosas extraordinarias, Padre. Aquellos, oh Dios, que nos mantenemos viviendo por fe, en obediencia y accionando, mi Dios, por fe en lo que está escrito y en la guianza del Espíritu Santo. Gracias porque cosas extraordinarias, oh Dios, empezaremos a ver, empezaremos, Padre, a realizar, mi Dios, porque usted así lo ha decretado y usted lo necesita en estos últimos tiempos. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a celebrar la Santa Cena. Vamos a leer ahí en el versículo 23 de Primera de Corintios capítulo 11. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre, hoy venimos delante de usted, Señor, siendo obedientes, siendo hacedores, Padre, a lo que hemos leído en Primera de Corintios capítulo 11, papá. Que participemos, oh Dios, de ese cuerpo, Padre. Oh, mi Dios, gracias, 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 Padre, porque al hacerlo, Señor, estamos practicando un acto de fe, Señor, y estamos recibiendo, Padre, esa promesa suya, mi Dios. Gracias porque somos completamente sanos. Gracias porque estamos completos en usted, porque nada nos falta, Señor, porque somos prósperos, Padre. Gracias, precioso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Puede comer. Dice en el versículo 25, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Padre, venimos, oh Dios, por fe, a participar, oh Dios, de esta copa, Padre. Oh, precioso, gracias porque esto simboliza, oh Dios, la sangre del Cordero, la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario por mí, por mi hermano que está viendo, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque es presente, Señor, la sangre del Cordero en nuestras vidas, papá. Y esto es un acto de fe, Señor, el participar, precioso Dios, simbolizando la sangre del Cordero, Señor, que ahorita está presente y activa en nuestras vidas. Gracias, precioso Dios. Gracias, precioso Padre Celestial. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, precioso Señor Jesús, por ese precio que usted pagó en la cruz del Calvario, para que hoy nosotros fuésemos completamente libres, plenos, gracias, exitosos en todo lo que hagamos. Gracias, mi Dios. Aleluya. Puede tomar. Y el versículo 26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan, bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Pero así como anunciamos la muerte, también anunciamos la plenitud que tenemos a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que hay tantísimos beneficios ahí encerrados. Así que gracias por estar pendientes de la Santa Cena. Fue un gran honor, un gran privilegio el estar a través de este medio de comunicación y poder participar con cada uno de ustedes en esta preciosa tarde. Los amamos, los bendecimos y recuerde que puede escuchar Radio Vital en el www.radiovital.org, que es una radio cristiana que la Iglesia Ejército de Amor es la que patrocina la Radio Vital. Así que puede ser de edificación para su vida y le invitamos a que nos busque a través de las redes sociales, tanto en Radio Vital como la Iglesia Ejército de Amor. Bendiciones, un fuerte abrazo, los amamos y nos vemos en el 2022, el siguiente martes, ya estaremos en enero del 2022. Un fuerte abrazo, bendiciones.